Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ciudades en Movimiento desde Origen Periodismo con Raíz. En este jueves, como todos los jueves ya es costumbre, tengo invitados muy especiales porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Definitivamente hemos pasado el día de ayer en una celebración importante como es el Día de la Tierra. Cada 22 de abril, a partir del año de 1970, celebramos este día en conmemoración a una alzada, a una movilización de ciudadanía en un contexto ambiental, donde sin duda alguna más de 20 millones de personas salieron a las calles en Estados Unidos y a raíz de eso se lograron consignas políticas, se lograron muchas victorias, como por ejemplo la creación de la Agencia de Protección Ambiental, entre otras, que nos permiten el día de hoy, al igual que 190 y pico de países, celebrar el Día de la Tierra. Pero para hablar de la Tierra, hemos puesto como título: la Tierra no necesita discursos, pero por eso necesitamos especialistas que nos hablen de qué está pasando en nuestra Tierra, en donde estamos viviendo. Y por eso tengo hoy dos invitados especiales. A cada uno de mis lados está Pablo Andrés Paredes y Mauricio Vargas, cada uno de ellos con experiencia en materia ambiental y a quienes yo admiro mucho en cada uno de sus profesiones. Pero quiero empezar contigo, Mauri. Buenas noches, bienvenido al set de Ciudades en Movimiento. Cuéntanos un poquito sobre quién es Mauri. Muchas gracias, Dani. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Un tema realmente interesante para conversar mucho tiempo. Soy Mauricio Vargas, soy biólogo de la Dirección de Ambiente del municipio de Ambato. Soy también ornitólogo, especialista en aves. He trabajado en Galápagos, he trabajado en algunas zonas del país y tengo bastante experiencia en el área pública ambiental y también en la parte privada, principalmente en conservación, en manejo de biodiversidad, en áreas protegidas, en todo el campo de la biología principalmente. Chévere, Mauri, muchas gracias, nuevamente bienvenido a este set y considero que con la experiencia que tú tienes vas a aportar mucho al conocimiento de los que estamos hoy aquí presentes, que tenemos casa llena también, y de todas las personas que nos están mirando en este momento en vivo. Andrés, bienvenido a este programa y cuéntanos un poquito más sobre ti. Gracias, Dani, un saludo, gracias por la invitación, a mi cortentulio también. Es importante generar estos espacios de diálogo, ¿no? Estos temas son muy importantes para nosotros y solo con el diálogo y con este tipo de eventos se puede hacer, llevar las palabras a la acción. Yo soy profesor universitario, hice un doctorado en cambio climático y responsabilidad por daños
y soy catedrático, investigador. Estoy haciendo una investigación, la última investigación que estoy haciendo es sobre los derechos de los ríos. Básicamente me pregunto si el río puede tener derechos y en qué forma se puede hacer efectivo eso. Entonces esperemos de charlar al respecto. La conmemoración del Día de la Tierra es algo supremamente importante, sobre todo en el marco de esa emergencia de cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Y también aprovecho este espacio para recordarnos que hoy 23 también se celebra el Día Mundial del Libro, ¿sí? La leyenda de San Jordi. Entonces, en un mundo tan globalizado y también digitalizado, sería importante todavía regresar a nuestras raíces y entender todavía la importancia que significa los libros, estudiar y hacer eso práctico, ¿no? Eso prácticamente le digo siempre a mis alumnos, entonces le inculcamos la lectura. Gracias Andrés. Igual, bienvenido a este set. Definitivamente los invitados que tengo tienen una preparación tan amplia que yo pienso quedarme callada durante todo el programa para que ustedes puedan hablar sobre la tierra. Siento que es un tema que apasiona mucho porque definitivamente cuando nosotros decimos vamos a celebrar el Día de la Tierra, muchas personas no entienden el significado que esto tiene, y es que si bien es cierto, nosotros vivimos en ella, pero tenemos que también entender que dependemos mucho de su equilibrio para poder existir en la manera que lo estamos haciendo. Entonces hablaron ya un poco sobre el tema del cambio climático, pero quiero yo entrar un poquito en contexto y preguntarles a ustedes dentro de su ejercicio profesional, ¿cómo celebraron el Día de la Tierra el día de ayer? Mauri. Bueno, yo recordé todos los viajes que he realizado por el Ecuador, especialmente desde que me inicié en biología. Los viajes que hice por primera vez al oriente, a Galápagos, a las montañas, a los ríos, a las lagunas especialmente. Y tal vez hacer una retrospectiva, un recuerdo de todo lo que he logrado hacer en mi carrera, en mi profesión, y me he sentido bastante feliz, bastante contento de lo que he logrado hacer, lo que he logrado apoyar, especialmente en los últimos años aquí en el municipio de Ambato. Correcto, gracias, Mauri. Definitivamente, decir celebrar a la tierra, tú decías algo, tiene que ir más allá del discurso, tiene que ir más allá de las palabras. ¿Cuáles son las acciones con las que una persona debería celebrar el Día de la Tierra? Con equilibrio. Yo pienso que el equilibrio es lo más importante en estos aspectos. Pues creo que tenemos una cultura de acaparamiento, una cultura de insostenibilidad. Tenemos que preguntarnos bueno, tú como abogada y yo también como abogada, tenemos que preguntarnos si el derecho ambiental cobró efecto o no. Y si tomamos como principal referencia el cambio climático, la respuesta es no. El derecho ambiental ha fracasado, la tutela por un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado ha fracasado. Sabemos, por ejemplo, que el 99% de la población mundial respira aire contaminado. Y si a eso le sumamos otros daños o impactos, como la pérdida de las especies, la deforestación, la disminución del agua disponible para el consumo humano, estamos en un serio aprieto, ¿no? Estamos en serios problemas. Entonces, es cuestión, desde la academia en mi aspecto, o de parte de nuestro amigo desde la parte pública, unir esfuerzos para hacer algo más concreto. Si bien es cierto, mis investigaciones se van por parte de los recursos naturales, una adelantada conclusión a este espacio que estamos aquí desarrollando, yo diría que no es tan bueno que la tierra tenga derechos. Y lo voy a desarrollar después, les voy a dejar esa pequeña duda, pero no es tan bueno eso. A la final, el ser humano es quien otorga y quien quita derechos. Y en ese marco van a ser sus intereses los que van a poner
A primar, ¿no? Unas especies sobre las otras. Correcto, a primar. Como un contexto rápido, a partir de la Constitución del 2008, entendemos nosotros que la naturaleza pasó a ser un ente de derechos, en el marco jurídico. Pero Mauri, desde tu perspectiva, ¿qué pasa con las especies? ¿Realmente tú crees que sus derechos están siendo protegidos? Hablemos en el tema de la fauna o de la flora misma como tal. Bueno, en tema de derechos, creo que todavía estamos en unos primeros pasos en ese sentido. Todavía no se entiende bien exactamente qué es el derecho de la naturaleza. Cuando la naturaleza por sí tiene derechos, por sí nosotros formamos parte de esa naturaleza. La naturaleza no vive para nosotros, sino nosotros formamos parte de esa naturaleza. Y como tal, nosotros debemos respetar y proteger esa naturaleza porque de su bienestar o de su permanencia depende nuestra supervivencia. Si la naturaleza desaparece, si nosotros acabamos los recursos, nosotros vamos a desaparecer. Esa es la verdad y el derecho puede ser parte de una estrategia para conservar, para proteger. Bienvenido sea desde cualquier punto de vista, y existen muchas otras actividades también que se pueden hacer para conservar y para proteger la naturaleza, que es lo que realmente necesitamos. Correcto. Entonces entenderíamos que el derecho como tal sería solamente una arista que se podría ser utilizada para la protección. Pero si podemos hablar de buenas prácticas ambientales, ¿qué otros ejes o qué otras aristas tú puedes nombrarnos, Mauro? En cuanto a nuestra actividad como seres humanos, bueno, nosotros tenemos que ser conscientes primero de que formamos parte de la naturaleza, que la naturaleza nos provee a nosotros beneficios gracias a los cuales podemos vivir. Tenemos alimentación, tenemos agua, tenemos medicinas, ¿sí? Entonces todavía no somos conscientes muchas veces de eso. Muchas de las medicinas que existen ahora salen de la naturaleza. Muchas de las enfermedades se curan con medicinas que han salido de la naturaleza. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer, porque si no conocemos no podemos querer algo. Entonces tenemos que conocer la naturaleza, saber cuáles son los beneficios que nos dan, y así nosotros podemos querer la naturaleza. Justamente ahora estamos en un proyecto de socialización, de un proyecto de mantenimiento, de un plan de gestión de quebradas, y estamos en las parroquias y estamos enseñando a la gente, educándoles sobre la importancia de las quebradas. Este proyecto no es solamente recuperación de quebradas, sino también llegar a la gente, enseñarle, educarle, aparte del conocimiento que ellos saben, ¿no? Que ellos tienen, pero también cuál es la normativa y cuál es la técnica que se utiliza también para conservar y recuperar esos espacios. Entonces es súper importante la educación ambiental y el conocimiento nuestro como seres humanos. De toda la ciudadanía, ¿no? Porque de nada nos serviría tener políticas públicas a favor de la naturaleza si dentro de cada persona no se concientiza este tema. Andrés, un poco tú nos decías que sí hay un retroceso en el tema jurídico en cuanto a la protección de la naturaleza como un ser de derechos, digámoslo así, o reconocido así. Pero ¿puedes decirnos cómo tú ves? A lo mejor puede haber un avance a nivel ciudad, a nivel país, a nivel incluso internacional. ¿Hay un avance jurídico que nos permita a nosotros tal vez decir si se está dando resultado a la protección ambiental o no? A ver, a eso tengo que dividirlo en dos aspectos. Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista que ya está en la realidad. Desde el punto de vista académico tenemos avances extraordinarios. La jurisprudencia ha avanzado bastantísimo. Los jueces han desarrollado casos de una manera increíble. Por citar un par, en Colombia, el año pasado, no solo se declararon a territorios indígenas como sujetos de derechos y a los ríos también como sujetos de derechos, sino también como víctimas del conflicto armado, ¿no? Entonces, asume ya no solo esta categoría de derechos, sino como una víctima, ¿no? Y en las sentencias uno puede leer, por ejemplo, dice que los ríos han pasado enfermos, los territorios han pasado golpeados, de esta forma, ¿no? Entonces los jueces nos dan luces al respecto de estos nuevos derechos, ¿no? Estos derechos emergentes que se puede decir. Desde ese punto de vista jurisprudencial, de derecho, es increíble eso, ¿no? Se pueden hacer muchos artículos al respecto de algo que no existía prácticamente, ¿no? Pero desde el punto de vista de la realidad es otra cosa.
¿no? Entonces, si bien tenemos avances ahí, también tenemos muchas críticas de expertos sobre lo que no se cumple. Entonces dicen, el río ha violado sus derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí Mauricio debe saber muy bien del tema. Sabemos los conflictos que existen en Totoras, por ejemplo, con la contaminación del río por metales o por la ganadería, los olores que expide eso, ¿no? Entonces, cuando existen estas problemáticas, siempre están las instituciones públicas, pero no se llega todavía a un acuerdo. Entonces, son derechos que se siguen violentando, no solo a la naturaleza como tal, sino a las personas. Yo por eso me enfoco más en lo de las personas, porque quien sufre son siempre las personas, ¿no? Entonces, tenemos la degradación ambiental y esas cuestiones, pero quien sufre son las personas. Entonces, los avances, lastimosamente, puedo decir que son muy mínimos. El Estado no está preparado ni intelectualmente ni económicamente para cumplir derechos a un recurso ambiental que ha sido violado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sentencia del río Machángara, un río que pasa por la capital, en donde también se descargan continuamente aguas grises, aguas negras, los residuos de las fábricas. Entonces, es muy difícil recuperar eso. Y si hablamos, y con esto quiero cerrar, y si hablamos, por ejemplo, de un cuerpo de agua, no podemos determinar derechos solo en un espacio. Tenemos que determinar derechos de ese cuerpo de agua desde que nace hasta que se desemboca. Entonces es un trabajo conjunto que se debe hacer. Las judicaturas, los cantones, todos esos deben armonizarse en una sola cuestión para conceder eso. No me sirve de nada que en Ambato se nombre, que el río que pasa por nuestra ciudad sea sujeto de derechos, pero más allá, en el siguiente cantón no sea así. Correcto. Y lo que se está haciendo acá, allá no se está haciendo. Entonces no sirve de nada. Son retrocesos y es un desperdicio de tiempo, de recursos. Y a veces los profesionales también ya como que no insisten, porque sabemos que el Estado se ha quedado muy limitado al respecto. Entonces, lastimosamente, esa es la realidad. Correcto, la realidad es de la cátedra, ¿no? Desde el punto de vista académico. Mauri, me quedo con algo que dice Andrés, y es en cuanto al tema de que el gobierno como tal no está preparado para poner o proponer el tema de políticas. Tú, desde ya aterrizando un poco en el tema cantonal, ¿sí? ¿Tú cómo ves el tema de la gestión de políticas ambientales? Bueno, todos sabemos que Ecuador tiene un cuerpo legal bastante bueno. Creo que no es falta de normas, creo que es más un poco el problema del control, de la planificación, de esa interacción entre instituciones y sobre todo el control. Creo que es muy limitado el control, especialmente en las instituciones públicas. Y eso es lo que pasa y no se pueden aplicar las leyes. Las leyes están ahí, están muy bien y lastimosamente todavía están en el papel y no podemos aplicarlas bien porque no tenemos una coordinación correcta entre instituciones, para comenzar. Y otra, el control que no podemos hacer por la falta de personal, por la falta de capacitación del personal, la falta de presupuesto. Entonces, yo he visto eso en todos los años que he trabajado en la parte pública, que tenemos unas lindas ordenanzas muy bien estructuradas, con muy buenos resultados aparentemente, ¿no? Pero la práctica es diferente. El control y la planificación de ese control también es súper complicado porque no tenemos el personal o nos falta la capacitación. Sería un tema, capacitación, la falta de control y también, ¿por qué no decirlo?, la asignación de recursos. Porque realmente una realidad que nosotros palpamos como ciudadanos y que lo vemos es que tal vez los recursos se van en temas sociales, ¿sí? En temas tal vez de incluso celebraciones, festividades, que no digo que esté mal, ¿no? Pero yo siento como ciudadana que el tema ambiental siempre se lo deja al último, en la planificación de recursos. El problema también es que el tema ambiental es a largo plazo. Entonces los resultados no son inmediatos en el tema ambiental. Y lo que la política y el momento necesita son resultados inmediatos, que baje la contaminación de un día para el otro. Y eso no es posible. La recuperación ambiental toma mucho tiempo y eso es algo que a largo plazo
lastimosamente a los políticos les cuesta y no está en sus prioridades. Lastimosamente, aunque puedan estar conscientes de la necesidad, no está en sus prioridades porque no es inmediato. Entonces, esa es la falta de un poco compromiso político. La falta de compromiso. Andrés, ¿cómo controlamos la falta de compromiso? No tanto ya en las autoridades, sino más bien en la colectividad. Tú trabajas directamente con jóvenes, tú trabajas directamente desde la cátedra universitaria. ¿Cómo tú podrías decir, de esta manera se puede trabajar concientizando o motivando, ¿no? Bueno, Mauricio dijo algo muy importante, que tenemos un vasto cuerpo normativo. Y yo también he trabajado con personas muy afín a las ciencias como Mauricio, entonces yo entiendo que él se puede sentir frustrado o atado porque las leyes a veces no va a comprender a los abogados y mucho menos a las leyes, ¿no? Personas con preparación en química o en biología van a tener la respuesta ya, pero nuestro cuerpo normativo es en cambio el reto a superar, por una parte. Por otra parte, nuestro cuerpo normativo también especifica muy claramente que la cuestión ambiental es transversal para el Estado. Desde educación, políticas, todo. Pero lastimosamente las mallas curriculares de escuela, de colegios, de universidades no tienen el interés por cuestiones de este tipo. Por ejemplo, y yo que te hablo desde la universidad, por ejemplo, los estudiantes solo tienen un semestre de mi materia. Es algo muy poco y no se avanza en eso. Entonces, ahora si eso replicamos igual en colegios, en escuelas, va a ser mínimo. Entonces, yo creo que una solución a corto plazo sería la concientización desde casa, ¿no? Y exigir a nuestros gobernantes también cuestiones muy precisas. Yo estoy de acuerdo en que más impacto tiene para un gobernante el concierto que un plan de arborización que se va a ver recién de aquí a 15 años para que la temperatura de la ciudad baje, por ejemplo. Entonces, en 15 años van a pasar 4 gobernantes y el cuarto se va a tomar la foto y va a atribuirse todos los beneficios que puede causar. Entonces, ese es el problema. Es el problema. Entonces, nosotros debemos entender que, como dice Mauricio, las cuestiones ambientales son de largo plazo, de muy largo plazo. Entonces, con paciencia y pensando en las generaciones futuras, se puede lograr algo mejor. Si no tenemos eso claro, si no entendemos que eso tiene que ser así y va a ser así, es muy difícil. Entonces, vuelvo a la pregunta que yo hice, ¿no? La tutela al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado ha fracasado. Y si seguimos en este aspecto, ya existen estudios, ¿no? Que para el 2030 o el 2050 vamos a tener una temperatura más allá de los 2 grados centígrados y vamos a estar en serios problemas. Entonces, quienes van a sufrir más serán las generaciones futuras, pero sobre todo los países en vías de desarrollo, como nuestro país. Como nosotros. Y eso es algo que tal vez nosotros como ciudadanos no logramos aterrizar en nuestra cabeza, no logramos pensar a lo mejor el día a día, pero no vemos qué va a pasar en un futuro. Sí. Y no vemos cómo esto va a desembocar en una crisis que tal vez sí se salga de las manos tanto de la parte política de autoridades y más aún de uno como ciudadano. Mauri, dentro de tu trayectoria en las instituciones públicas, quiero tocar un tema un poco sensible, pero que me lo digas de forma muy general. ¿Realmente en los planes de trabajo de los gobernantes está el tema ambiental? Ahora es obligatorio el tema ambiental en los planes, afortunadamente, pero lo toman muy a la ligera y, como te digo, buscan resultados inmediatos. Cuando yo estuve en la división de ambiente y creamos el proyecto de infraestructura verde y arbolado urbano, fue uno de los primeros que existe en el país. Creo que solo Loja y Cuenca tienen algo parecido. Y es un proyecto que tiene muchos otros temas muy importantes que tienen un resultado a largo plazo. Justamente lo que decías tú, la reforestación que se va a ver en unos 15, 20 años y que eso no es prioridad en este momento, ni será nunca porque 15, 20 años es mucho tiempo. Entonces, afortunadamente estamos logrando pasos pequeños proyectos que se van cristalizando y creo que eso es uno de
de las soluciones que podemos tener ahora, no abarcar todo, por ejemplo, no abarcar todo el Cantón Ambato porque es muy grande, ir poco a poco, ir tratando de hacer proyectos que se vean en poco tiempo, ¿sí? Que puedan ser 1 año, 2 años, 3 años, que vean que se puede hacer, por ejemplo, una red verde urbana pequeña, corta, y que se van dando cuenta, va teniendo resultados y poco a poco vamos ampliando el campo. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista, es no tratar de abarcar todo, sino proyectos específicos, o sitios ¿no? específicos. Específicos, Ajá. y tal vez de a poco ir aumentando Y eso ya les cambio. interesa a los políticos porque ya es algo más inmediato y es algo más visible, más cercano, pero Correcto. que todavía les cuesta. Pero mucho también nos falta trabajar como ciudadanía para poder entender que es importante demandar esto de nuestras autoridades, porque a lo mejor nosotros demandamos obras, demandamos que nos den más vías para que los vehículos circulen, que nos den un tráfico fluido, etcétera, pero no estamos demandando la parte ambiental y dejamos pasar también como ciudadanía. Entonces, concuerdo mucho con lo que decía Andrés de que la concientización podemos hacerlo también desde casa, y justo estos son los espacios donde nosotros buscamos que la gente que a través de redes puedan ver este programa puedan decir, ok, hay un tema del cual estoy dejando pasar, me estoy despreocupando y que es importante, no solo para mí, sino para las generaciones futuras que decía. Chicos, tengo un segmento dentro de este programa que se llama Voces en Movimiento. ¿En qué consiste este segmento? La idea es que un poco rompamos el hielo rápidamente y podamos decir de forma espontánea la primera palabra que a ustedes se les viene cuando yo les diga una frase, ¿sí? Ya. Si ustedes gustan, luego podemos ir haciendo una retrospectiva de todas sus respuestas y vamos diciendo por qué contestamos esto, ¿ok? Pero la intención es que ustedes me digan la primera palabra que se les viene a su cabeza y la puedan compartir. ¿Listo? Andrés, celebrar el Día de la Tierra significa... Vida. Mauri, celebrar el Día de la Tierra significa... Responsabilidad. Ok, cuidar la tierra empieza ¿cuándo? Cuando la conocemos, Cuidar la tierra empieza ¿cuándo? Desde casa. Una ciudad responsable honra a la tierra ¿cuándo? Cuando es equilibrada. Correcto. Una ciudad responsable honra a la tierra ¿cuándo? cuando maneja los recursos. El mayor aprendizaje ambiental que tenemos es... Educación. El mayor aprendizaje ambiental que tenemos es... El mayor aprendizaje ambiental que tenemos es la esperanza. Bien. El ciudadano cuida el planeta ¿cuándo? Cuando toma conciencia. Ok. El ciudadano cuida el planeta ¿cuándo? Cuando lo conoce. Bien. El Estado demuestra respeto a la tierra ¿cuándo? Cuando cumple las normas. Muy bien. El Estado respeta la tierra ¿cuándo? Cuando está preparado. Ok. Proteger a la tierra también implica decir no a... El consumo insostenible. Ok. El proteger a la tierra implica decir no a... Al irrespeto a los ecosistemas. Muy bien. Ujú. El futuro ambiental depende de... De todos. El futuro ambiental depende... De la hora. Muy bien. Del ahora. Del hoy. Del hoy. Perfecto. Del ahora. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Sus respuestas muy válidas, muy buenas. Realmente hay muchas prácticas que vale la pena fortalecer y celebrar. ¿Cuáles serían para ti esas prácticas, Mauri? Que tú dirías, esto hay que fortalecerlo y esto hay que celebrarlo. Creo que en este momento las prácticas más importantes es el manejo de los desechos. Creo yo que desde casa podemos hacerlo, es muy fácil separar plástico, vidrio, cartón. Ahora existen muchos sitios en donde uno puede ir a dejar, que inclusive le dan unos beneficios económicos o beneficios en productos. Y me parece súper importante eso, concientizarnos desde casa, saber que eso nos va a ayudar a descontaminar o a contaminar menos los recursos y obviamente dar un ejemplo a nuestros hijos, dar un ejemplo a nuestras familias de que necesitamos recuperar y necesitamos conservar lo que tenemos. Correcto. Mauri, quiero ahí hacer una pausa porque me pasa a mí, ¿no? Ujú. Uno se mata, voy a decir así, comprando los tachos, cambiando orgánicos, plásticos, pero definitivamente llega el ecotacho y todo se Y todo se mezcla. mezcla, así es. Entonces, uno como ciudadano dice, a ver, ¿para qué hago todo esto cuando yo
manda todo al ecotacho, igual va a llegar de la misma forma. Claro, es obviamente muy difícil que exista esa separación, esa recolección diferenciada todavía en nuestro país, pero sí existen instituciones en las que puedes ir y dejar los plásticos, el vidrio, el cartón, que tienen convenios con recicladoras y que ellos reciben estos productos. Es súper importante. Muy bien, gracias, Mauri. Andrés, para ti, una práctica ambiental que vale la pena fortalecer y celebrarla. Yo creo que, y bueno, yo voy a seguir en la línea de Mauricio. Pienso que la gestión de desechos es algo muy importante, sobre todo por la emisión de gas con efecto invernadero. Entonces, el desperdicio de alimentos, por ejemplo, emite gas metano, un gas con efecto invernadero muy fuerte. Entonces, yo creo que la cuestión va por la gestión de desechos. Ahora, el problema es que el Estado siempre va a ser un mal administrador. El Estado no puede administrar bien y creo que los particulares debemos empoderarnos y hacer estas prácticas que nos está hablando Mauricio. Entonces, por ejemplo, yo creo muy fielmente que la política de ecotachos, que fue pionera aquí en Ambato y se expandió por todo el Ecuador, también es un fracaso porque nosotros tenemos un botadero de basura abierto las 24 horas, los 365 días del año. Que está colapsado, vale decirlo, ¿no? Entonces yo puedo botar en ese ecotacho lo que sea. Entonces pienso yo que para problemas graves también hay que soluciones radicales. Entonces yo creo muy fielmente que hay que, por ejemplo, que la recolección de basura sea por peso y por días específicos. Entonces son prácticas que ya se hacen en otros lugares y creo que tiene que cobrar efectos acá. Nosotros debemos saber o entender la gravedad que significa los desechos de nuestras casas. Entonces, si es que a mí me cobran los impuestos por el peso que genero de los desechos, sería fabuloso, pero claro, estamos en un país en vías de desarrollo, en un país con una cultura que no se acostumbra a esto y que creo que lastimosamente tampoco se acostumbrará en largo tiempo. Entonces, son propuestas que desde la academia se hacen, pero espero que no se queden como una tesis de grado, que algún día tomen efectos y se pueda hacer algo mucho mejor, porque no podemos todavía ver a los rellenos sanitarios como fuentes o como pozos ilimitados sin una gestión apropiada, ¿no? Entonces, sí es un poco chocante eso y el impacto que genera. Entonces, es a veces un poco difícil hablar de esto, pero yo creo que, como dice Mauricio, hay que tomar las riendas desde casa y hacer estas prácticas que no son difíciles y existen también instituciones privadas que nos pueden ayudar a gestionar esos desechos de una mejor manera, ¿no? Pero Correcto. tampoco no tenemos que quitar la responsabilidad de las municipalidades para que se hagan cargo también de poner, si quieren, sigan con los ecotachos, pero pongan diferentes ecotachos. Hagamos una mejor gestión de esta situación porque va a ser insostenible. Ecuador o Ambato no tiene un impacto climático alto como no sé, grandes ciudades como Buenos Aires o como el Distrito Federal de México, pero debido a nuestra mala gestión, a nuestra inoperancia y la improvisación que hacemos, nuestro impacto ambiental puede ser equiparado con esas grandes ciudades por estas cuestiones, porque no gestionamos bien los recursos o no gestionamos bien los desechos. Correcto. Entonces, y que realmente hay prácticas como estas que ustedes decían que sí se puede lograr si adquirimos conciencia. En casa también les invito a que ustedes nos compartan cuáles son esas prácticas ambientales que a lo mejor ustedes ya las están haciendo, porque es importante saber y también compartir. A lo mejor hay diferentes hogares que ya vienen haciendo eso. Vivi, tenemos comentarios a lo mejor. Sí, justamente nos han dejado algunas experiencias también y felicitaciones. Excelente, el planeta Tierra es uno solo y debemos cuidarlo. Felicitaciones de un tema muy importante, un tema muy poco tratado por las autoridades, poco o nada hacen por mantener el medio ambiente. Se deberían implementar políticas de Estado para que esto así acontezca. Felicitaciones a la Dani, fabuloso programa. Gran programa, felicitaciones, es un tema de actualidad.
Y los invitados de lujo, buen programa, felicitaciones. Y tenemos otros invitados internacionales de lujo. Ah, sí, sí, sí. La mayoría de ecuatorianos no tenemos cultura de reciclaje, lamentablemente. Interesante el tema, todos somos llamados a cuidar el planeta, la responsabilidad es de todos. Correcto, y Vivi ya se adelantó un poco y en efecto, como les dije, tenemos casa llena porque estamos celebrando el Día de la Tierra, ¿no? Y por qué no celebrar el lugar donde nosotros estamos viviendo y a través de ello hacer un poco de concientización en la sociedad. Tenemos una entrevista internacional en pocos minutos donde vamos a estar hablando un poco sobre los geoparques. Pero bueno, chicos, con ustedes quiero terminar con el último segmento que son soluciones en movimiento, donde a través de un semáforo, la representación de los colores de un semáforo, ustedes me dan una acción inmediata, una acción a mediano plazo y una práctica que debe eliminarse para o con el enfoque del compromiso a resguardar la tierra como tal. Entonces vamos de la siguiente manera. Cuando yo les enseño el color rojo, es una práctica que debe eliminarse de forma inmediata para comprometernos con la tierra. El color amarillo es una acción a mediano plazo y el color verde es una acción de forma inmediata. ¿Correcto? Inmediata, la mediano plazo y una que debe erradicarse. Vamos, Andrés, semáforo en verde. Semáforo en verde, una práctica a corto plazo. Yo pienso que sería la gestión de desechos. ¿Sí? La práctica que se inmediatamente es quitar la política de ecotachos y favorecer o ampliar hacia otra gestión de desechos sólidos. Correcto. Mauri, semáforo en verde. Priorizar zonas que estén más afectadas, por ejemplo, en las quebradas, para poder hacer un trabajo más específico que se pueda ver. Trabajar con información, con sistemas de información geográfica para definir exactamente cuál es el borde de quebrada, cuáles son los problemas con las, por ejemplo, viviendas construidas ahí. Y focalizar en puntos específicos, 3, 5 puntos en los que se pueda trabajar y se pueda hacer seguimiento, se pueda hacer control, porque ahí sí podemos hacerlo en pocos puntos. Entonces, ese sería para mí un proyecto a corto plazo que se puede hacer en unos pocos meses. Muy bien. Mauri, semáforo en amarillo. Algo más a mediano plazo, tal vez puede ser la creación de normativa o la actualización de normativa que ya tenemos. Y me parece que ese es importante, que incluya temas como cambio climático, como soluciones basadas en la naturaleza sobre todo, y también en la gobernanza, que es súper importante, la articulación entre diferentes instituciones. Para mí es el segundo. Chévere, gracias, Mauri. Andrés, semáforo en amarillo. Bueno, voy a seguir la línea de Mauricio. Yo creo que las soluciones dadas de la naturaleza es un tema muy de biología. Entonces yo pienso que una solución a corto plazo sería, tomando el arbolado urbano, no dejarle para el Estado o para las municipalidades que arbolicen, que se yo, la ciudad, toda la ciudad, tampoco localizarlo, sino que pienso que sería una buena idea que cada ciudadano, cada casa se encargue de su arbolado, teniendo beneficios de parte de la municipalidad, como por ejemplo la disminución de ciertos impuestos, ¿no? Entonces eso puede favorecer. Si es que el ciudadano mira que sus impuestos están siendo descontados por plantar y cuidar y mantener ese árbol para disminuir la temperatura de la ciudad, puede ser una solución muy buena que se puede tomar sin la intervención del Estado, correcto, sino desde el privado. Correcto, muy bien. Chicos, semáforo en rojo. Andrés. Un semáforo en rojo, yo creo que la improvisación sería una práctica hay que eliminar. ¿Improvisación en qué sentido? Imaginémonos un momento el sector Lizamba aquí en la ciudad de Ambato. Ahí hay, yo diría, mal llamadas recicladoras, que son para mí basureros de cielo abierto que no tienen ningún tipo de gestión. Entonces esa es una práctica que hay que eliminar. Improvisado. Sí. Correcto. Entonces hay que eliminarlo porque lastimosamente una fuente de gases con efecto invernadero viene por esas cuestiones, ¿no? La improvisación, la mala gestión. Entonces es inoperante algo de ese tipo. Mauri, semáforo en rojo. Las construcciones ilegales. Yo creo que ese es uno de los temas más fuertes que existe aquí en Ambato, especialmente
se construye sin permiso, se construye a la noche, los fines de semana y en zonas que son muy peligrosas. Y eso, evitar esa mala práctica no solamente va a proteger a la naturaleza, sino también a las personas. Sí, la vida de las personas, sus bienes y la naturaleza. Creo que eso es importante. Así es. Muchas gracias, chicos, por sus soluciones en movimiento. Seguramente podamos llegar tal vez a las autoridades también y algo de lo que hemos manifestado y mencionado esta noche pueda retumbar dentro de sus planes, de sus proyectos y las políticas que puedan ellos implementar. Definitivamente hablar de la tierra, de la naturaleza, es un tema súper amplio, como lo habíamos dicho al comienzo. Así que desde ya ustedes dos quedan totalmente invitados a nuevos segmentos que tengamos para poder hablar y un poco ampliar los temas desde los diferentes puntos que componen la tierra como tal. Así que está abierta el Origen, Ciudades en Movimiento está abierto y espero poder nuevamente contar con su presencia. Me despido con esto, chicos, no sin antes quiero darles la palabra a cada uno de ustedes para que ustedes puedan dar un mensaje a la ciudadanía que nos está escuchando respecto del cuidado ambiental. Mauri. Bueno, es importante para mí, especialmente desde la experiencia que tengo, que la ciudadanía se empodere del conocimiento. Existe ahora la ciencia ciudadana, por ejemplo, que es un tema súper importante, que los niños, los estudiantes de colegio puedan conocer qué animalitos están en su barrio, qué aves, qué plantas conocen. Y de esa forma podemos ir gestionando también actividades que puedan mantener esta diversidad y después cuando ellos sean grandes no necesariamente tienen que hacerse biólogos o ambientales, pero sí mantener ese espíritu de protección, ese espíritu de conservación, ese conocimiento que puede ir desde su campo en cualquiera que sea su especialidad, aportando a la conservación y a la recuperación de los ecosistemas. Gracias, Mauri. Andrés. Primero agradeciendo por el espacio. Como les dije al principio, eso es algo muy importante para fortalecer esta acción ciudadana. Lastimosamente para nuestro público, hablar de la tierra también implica a decir estas cosas, ¿no? Un poco apocalípticas, un poco malas, un poco incómodas. Pero el Día de la Tierra se debe celebrar de esa forma, ¿no? No decir las cosas buenas que tiene nuestro planeta, ni nuestra ciudad, ni nuestro país, sino de las cosas mejor que estamos haciendo mal, porque es la única forma que nosotros tomemos conciencia de todos esos aspectos. Entonces, si es que el público estaba esperando otra visión de este programa, y si es nosotros como profesionales estábamos llamados en cambio a decir las cosas como son, ¿no? Desde la academia o desde la administración pública, pero descifrar o exponer los problemas. Entonces, yo creo que eso por una parte, y por otra parte, bueno, hacer un llamado a la ciudadanía, un llamado a todos nosotros, que somos en sí mismos los responsables de mantener, como decía el Papa Francisco, nuestra casa común. Entonces, yo creo que el cambio comienza por uno y ahora. Gracias nuevamente, chicos, su presencia. En casa vamos a hacer un pequeño corte comercial porque, como se les había indicado, tenemos una entrevista internacional en este momento que va a estar muy, muy interesante, así que les invito a que sigan en compañía de Ciudades en Movimiento y nos vamos por un par de minutos. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto altruista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos.